tenemos nueva refinería. De manera inesperada el presidente anuncia la compra del 50% de la refinería de Texas que se llama Deer Park. Esa refinería que se viralizó mucho en las campañas, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo mucho de ese famoso WhatsApp. Pues, ¿qué creen? Era verdad todo lo que habían señalado, pero el presidente señala que ya México, o Pemex más bien dicho, compró el 50% de la participación accionaria de Shell, la petrolera holandesa, y por increíble que parezca, Pemex ya tiene una refinería en Texas. Vamos a escuchar al presidente. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell. Se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex. Y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel, y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340,000 barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos 6 refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta, y 2 refinerías más. Recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 8 refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Esto para el 2023. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deer Park de Shell. Nos costó $600 millones. Estamos hablando de alrededor de 12,000 millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros, por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos. Bueno, esa es la noticia que quería transmitirles. Vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera del miércoles, pasado mañana. Invito a participar al director de Pemex, a todo el Consejo de Administración de Pemex, que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. Que viva la independencia. O sea, es que es increíble. Es una refinería mexicana en Texas. Véanlo así. Sí, es una gran noticia, ¿no? Esta, la famosa Deer Park, que siempre se habló. Incluso el presidente, recuerdo Nacho mencionó sobre este tema. Hace poco se le preguntó, no tiene mucho, que será como una semana, 10 días, en donde decía que sí tenía la participación Pemex, sí, pues era socio, sí, en teoría recibió una ganancia, pero no manejaban la refinería, no decidían nada al respecto, y que el compromiso que se había hecho de esta empresa que es Shell, ¿no? Es Shell, la socia de Deer Park, creo, con Pemex, Shell, es que todas las ganancias de Pemex se iban a reinvertir en la empresa. O sea, que Pemex no ganaba nada en esa refinería, porque ese era el acuerdo que firmaron, o sea, otro contrato leonino, en donde Pemex cedía todas sus ganancias, se reinvertían.
obviamente el que cobraba era la empresa estadounidense y los mexicanos como siempre financiando los grandes negocios. Y ahora pues esto supongo va a cambiar ya cuando se da este anuncio, como se da este anuncio en donde el gobierno pues se queda con la refinería, entiendo yo, ya tomará el control. Ya se tomarán decisiones, ya se obtendrán ganancias, que en el caso de Pemex, pues bueno, es en beneficio también de la actividad del propio Petróleos Mexicanos, que es en beneficio de los mexicanos. Y bueno, salimos también de este gran negocio, que es el que habían construido para seguir ganando dinero allá desde Estados Unidos. Una gran anuncio que da hoy el presidente, y no dudo, Nacho, que empiecen ya al rato a decir, oye, es que el presidente ya anda violando la veda electoral, ¿no? Porque está haciendo anuncios de logros de su gobierno. Pero es muy, o sea, la verdad es que es sorprendente, nadie lo vio venir. Como dirían algunos que titulan así sus videos. La verdad es que sí, fue sorprendente. Bueno, pero ahora vamos a darle de velocidad porque no hemos dicho el principal. La gente que entra por ver este video. Sí, vamos a darle más trabajo, más entrevistas, sí, más todo. Es que fíjese, vamos a hablar rápidamente de otros temas. De manera inesperada, y también esto es algo que no se dieron, nadie se dio cuenta. Pero la Fiscalía General de la República, Gertz Manero, lanzó un misil a la corazón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos días, porque detuvo a uno de los principales operadores de Felipe Calderón al interior de la Corte, junto con un ministro. Bueno, era un operador de un ministro. Y esto es algo que los medios intentaron esconder, por eso ustedes no se dieron cuenta, pero al final es como que el segundo ministro en problemas, que la Fiscalía ya investiga por tranzas multimillonarias. Estamos hablando de ministros de la Corte. ¿Y qué pasa? Sucede que hace unos días giraron orden de aprehensión a la Fiscalía contra alguien que se llama Jesús Quicho Díaz. Es este cuate. Y nadie lo conoce, le voy a decir de dónde venía. Él era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía, porque la Fiscalía General de la República también tiene su propia inteligencia financiera, ¿no? Ok, muy bien. Pero lo más irrelevante era diputado federal suplente del Verde, ok, X. Pero lo más relevante, Mauricio, es que era coordinador de asesores de un ministro actual que se llama Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esto es lo fundamental. En otras palabras, la Fiscalía detuvo a un operador político y financiero, el principal operador político y financiero de un ministro de la Corte que casi nadie conoce, porque la verdad es que vuela bajo el radar, que se llama Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, nieto del legendario Ortiz Mena, secretario de Hacienda, o bisnieto, algo así, porque de ahí se robó el nombre. Pero detienen a este cuate y, Mauricio, esto genera que se convierte en el segundo ministro, porque no sé si te acuerdas, hace como 2 meses sacaron una orden de aprehensión en la Fiscalía para un señor, se me olvidó cómo se llamaba, pero era el director de recursos materiales, el director de mantenimiento de edificios de la Suprema Corte, pero que estaba vinculado con otro ministro, con Luis María Aguilar, y lo vincula a través de transferencias internacionales. Entonces, este señor Luis María Aguilar también está siendo investigado y le podrían acabar congelando las cuentas bancarias, o no sé si ahora se les congelaron, las que no lo tengo claro. Eso también lanza una orden de aprehensión contra este cuate, o no sé si, no, creo que sí lo detuvieron, y ahora se van contra el coordinador de asesores de un segundo ministro, con lo cual la Fiscalía empieza a acercar a los ministros de la Corte anti-AMLO, vamos a llamarle así, y al mismo tiempo, ¿no? López Obrador, y esto es lo más importante, se reúne con 3 ministros, con Arturo Saldívar, con Alcántara, el González Alcántara. El que le dio el desechamiento a cabeza de vaca. Ese también se reúne con otro ministro que es Era una ministra, Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel, con 3 ministros se reúne en Palacio Nacional, y al mismo tiempo la Fiscalía lanza este misil, con lo cual vemos que, también se está librando una guerra interna, pero en la Corte la verdad es que ahorita están bien acorralados por tema de la Fiscalía. Esto no se dice mucho, pero se parece mucho al caso Tamaulipas, honestamente. Yo de todo lo que me quedo, Nacho, es
¿Para qué rayos necesita un ministro, un operador político y financiero, no? O sea, ¿para qué necesita un señor que tiene este cargo para, pues, interpretar la ley, no? Es que esto es el gran vicio que había ahí en las cumbres del Poder Judicial. Mucho dinero a su disposición, muchos privilegios, muchos beneficios, muchos intereses también que pasan por ahí, ¿no? De las grandes empresas que terminan sus litigios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solo resuelve temas de la política, también resuelve temas de monopolios, resuelve temas de fusiones, etcétera, 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 ¿no? También todo esto pasa por ahí, pues como el glifosato, ¿no? Esto que afecta a un negocio de millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pues también mueve el dinero hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo interesante será ver hasta dónde van a llegar estos procesos, ¿no? Porque ya están iniciando. Es importante, ¿no?, que se haga la investigación, pero también es importante que se dé con los responsables y que esto tenga consecuencias legales. Ya que esto toque a los ministros, bueno, eso dependerá de lo que encuentre la Fiscalía General de la República, pero también en ese sentido, lo importante es que no se detengan ahí. O sea, que si se ve afectado un ministro, pues ya salió uno, ya salió Eduardo Medina Mora, ya no está ahí, está fugado. Yo creo que si aparece por ahí también le sacan la orden de aprehensión, pero ojalá en estos casos, si también se les encuentra responsables, se les siente en la silla de los acusados. Y de todos modos, van a ir terminando sus periodos, que si se habla que de alguna especie de fuero, protección, pues también van a terminar. El chiste es que la investigación llegue al final. Eso es lo que también demandamos los mexicanos, ya no solo que se inicien, sino que se dé pues ya la detención, se consigan, se tengan las consecuencias finales y estos procesos lleguen justamente hasta esto, hasta el juez que dicten la orden de aprehensión y bueno, obviamente ya dar con el responsable. Pero bueno, es interesante, es parte del rejuego político y esto pues puede afectar también el desempeño de estos ministros. Vamos a ver cómo, porque pues ellos están sometidos a los intereses de la oposición.